¿Hay culpa más grande que la de hacerle daño a un hijo? ¿Puede existir una carga más profunda que la de un padre o una madre que siente que falló? Hola y bienvenidos nuevamente aquí a Tara Academia de la Mente. Este es nuestro tercer capítulo. Me quiero centrar hoy en la culpa. Hubo una reflexión durante esta semana y sentí una conexión bastante profunda con la culpa parental. Obviamente, toda la culpa, cualquiera que sea la fuente de esta emoción, es fuerte, pero esta en particular tiene un peso distinto. Si tú, oyente, eres padre o madre, recuerda tu primer hijo. Para quienes no son padres aún, imagínense que ustedes deciden tener un hijo, planeado o no. Solamente imagínense con un deseo puro el querer tener un hijo o una hija, verlos crecer, aprender, hablar, caminar, pero llega un punto en ese camino en el que algo pasó y algo tú como papá o mamá hiciste, o quizá ni siquiera lo hiciste. Hubo un momento en el que debiste haber hecho algo, pero no lo hiciste. Eso lo marcó para siempre. Cambia totalmente la vida de tu hijo o de tu hija. No vuelve a ser el mismo ser. Y eso ocurre de alguna manera por ti. A esto es a lo que se le llama culpa. Y es un peso que está en el pasado, pero lo vivimos en el presente constantemente. Y ahí es donde vuelve y entra mi pregunta. ¿Hay una carga más pesada que la que puede tener un padre o una madre cuando hirió al ser que más amaba en el mundo, a su tesoro? Siente esa emoción, experiméntala y no la dejes ir. En este camino de entender ese peso, vamos a primero ir a la base y comprender qué es la culpa. La culpa es una emoción, ya sabemos que es una emoción secundaria o compleja, no es negativa. Esta surge cuando creemos que hemos hecho algo que está mal, cuando hemos causado un daño a alguien o hemos fallado a nuestras propias normas, valores, creencias o la que la sociedad nos ha dicho. Esta emoción está muy conectada con la imposición de la sociedad. Ojo allí. Más allá de eso, la culpa también nos puede impulsar a hacer una reflexión sobre nuestras propias acciones para tratar de corregirlas de manera consciente o en próximas ocasiones actuar de manera más consciente. Y los padres, cuando sienten ese peso de culpa, lo pueden sentir por cualquier motivo en realidad. Perdiste la paciencia en algún momento y gritaste, o quizá fuiste muy estricto o muy castigador, quizá hasta muy permisivo, porque ojo allí, todos los opuestos a extremo son tóxicos. Quizá tomaste una decisión que no te diste cuenta y eso afectó la vida también de tus hijos. Otro motivo puede ser la ausencia física o emocional. Eso se da muchísimo. Padres trabajando mucho para tratar de darles la mejor educación a sus hijos, la mejor alimentación, ropa y bueno, y hoy por hoy con la economía, entonces ya no solamente papá trabaja, sino también es necesario que mamá trabaje. Esas ausencias son dolorosas para los hijos. Quizá también heridas no sanadas. Somos seres humanos todos. Y tú puedes ser papá o mamá, pero de todas maneras tienes un trabajo por hacer tuyo emocional, tienes tus traumas también. Y si no las has trabajado, si nunca has hecho la tarea de decir, bueno, esto en qué puede impactar a mis hijos, entonces indiscutiblemente lo vas a transferir. De alguna manera, tú vas a pasarle esa información a tus hijos. Y otra razón que también se ve mucho en consulta es cuando no tomaste una decisión en un momento que era importante. Son decisiones irreversibles y son momentos a veces en los que tú pudiste haber actuado, haber hecho algo, pero no lo hiciste por miedo. Y ahora eso se nota en la relación con tu hijo. El miedo nos paraliza. Y si tu hijo te pidió ayuda y tú no lo pudiste hacer porque no sabías qué hacer y tenías miedo de algo que podía llegar a pasar si tú hablabas o actuabas, el miedo te paralizó. Tanto que preferiste callar o no tomar una decisión por tus hijos. Entonces, la culpa, aunque es una emoción, cuando la sostenemos se convierte en un sentimiento. La culpa crónica impacta nuestro aspecto psicológico, pero también físico. Nuestro cuerpo de verdad que sintomatiza todas las emociones. Puede haber una depresión, una tristeza existencial en tu vida, con mensajes internos de no soy un buen padre o una madre, no merezco estar en paz, no merezco el perdón, no merezco a mis hijos.
Ese dolor proviene de un pasado, pero lo vas a sentir durante tu presente, y tu presente puede ser toda la vida. Y otro signo psicológico es el autosabotaje, em, como un castigo, de hecho. Y empezamos a decirnos internamente, no debo ser feliz porque dañé la vida de mis hijos, no debo recibir amor de ellos ni de nadie, no debo descansar hasta tratar de arreglar tal situación. Si existen pensamientos de rumiación, si estás sobrepensando, obviamente sí hay que darle la importancia. Sí necesita un espacio y un tiempo para sacarlo, para sanarlo, para que no sigas cargándolo y para que te perdones a ti mismo y aceptar también el perdón de otros, en este caso, de los hijos. La culpa crónica causa un estrés y ese estrés sostenido debilita nuestro sistema inmunológico. Eso ya está comprobado. ¿Qué sucede? Aumento de vulnerabilidad a enfermedades, fatiga constante, quizá lupus, fibromialgia, y vemos muchas enfermedades ahora del sistema inmune. Cuando existe culpa, hay una actividad mental que se llama rumiación. Es cuando sobrepensamos en una idea y seguimos y le damos y la amplificamos, ponemos todas las opciones A, B o Z, miramos el pasado, miramos el futuro y no nos quedamos sino en esos tiempos. Y esta acción, cuando la ejecutamos por mucho tiempo en nuestras vidas y sobre todo cuando nos enfocamos en una situación en particular, esto puede llegar a afectar también la relación entre padre e hijos, porque aunque estemos en el presente, seguimos viviendo mentalmente en nuestro pasado y en la culpa del pasado. Esta afectación se expresa no solamente desde la parte de padre o madre quienes sienten la culpa, sino que también desde la otra parte de los hijos. Ellos también pueden reaccionar a raíz del suceso. Una respuesta ante un hecho culposo puede hacer que un padre se distancie de sus hijos por miedo simplemente a no querer cometer el mismo error. Por eso hay padres o madres que hasta se desaparecen y nunca se sabe de ellos, o aparecen después de mucho tiempo y piden perdón y dicen que no supieron, y genuinamente sí puedes llegar a hacer eso. No sabían qué hacer, no querían seguir cometiendo algún error, o cualquier cosa que haya sucedido en la mente se paralizó y me desaparezco. Hay otros escenarios en los que existe una mezcla entre la relación padre-hijo con amor y rechazo. Entonces hay sentimientos como encontrados que generan en los hijos una inseguridad emocional y una confusión de, pero si mi papá me dijo hace 2 minutos que me amaba porque me acaba de cerrar la puerta en la cara y me sacó de su casa, no lo entiendo. Hay otros padres que intentan, ya nos vamos al otro extremo, intentan corregir el error. ¿Y cómo lo hacen? Tratando de controlarlo absolutamente todo. Y hasta de una manera exagerada. Se vuelven hasta sobreprotectores. Y eso genera un rechazo o una rebeldía en los hijos. Y en otra esquina tenemos también el mismo peso de la culpa, pero manejado de una manera distinta, y es cuando son padres muy permisivos. Evitan poner límites y no se dan cuenta que es importante mantener esa estructura parental para poder ayudar al crecimiento de sus hijos. Entonces, como siento culpa porque hice esto, a todo le voy a decir ahora sí. Y ese rompimiento de la estructura parental crea una distorsión de roles. Cada uno asume un rol, pero ya un rol inapropiado. Entonces, el padre, en vez de ser un cuidador, un guía, se convierte en el mejor amigo que le permite hacer lo que desee hacer y daña la dinámica natural de una familia. No me malinterpreten, ser amigo de un hijo puede ser lindo y es importante porque permite acercarnos, pero no hay que olvidar que el rol es importante mantenerlo en una familia y papá y mamá son guías. No hay que confundirlo. Pueden ser guías y sacar un poco de amigo para ser cálidos, divertidos, empáticos, pero cuando sea necesario poner límites, se deben poner límites con amor, con firmeza, sin violencia, pero hay que ponerlos. Y aparte de eso, no podemos ser simplemente amigos, debemos ser un modelo a seguir de ellos. Por eso pensar que debemos ser, ay, solamente el mejor amigo, la mejor amiga de mis hijos, no es necesariamente lo correcto si no se sabe llevar.
seamos amigos de alguna manera de nuestros hijos, pero nunca dejando a un lado el rol importante que es el de papá y mamá, el de guía, porque allí ellos también se pueden perder y confundir y puede llegar hasta a ocasionar algo que se llama la parentalización, que ya eso es para otro tema, pero es cuando hay una confusión de roles inmensos. ¿Alguna vez has visto en esas reuniones familiares como a padres y a hijos ahí cerca y tienen una relación como plana? No hay una conversación profunda, solo, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y el trabajo? Ah, ¿y la casa? Ah, bueno, bueno. Y como que hasta ahí pasó. No hay una conversación profunda, no hay un diálogo sincero. Eso ocurre por miedo. El miedo de abrir una herida, el miedo de enfrentar un conflicto, el miedo de aceptar cada uno desde su punto. Ahora bien, si nos vamos al lado de los hijos, hay hijos que pueden sentir mucha desconfianza de sus padres y poner una barrera que dificulte completamente la comunicación, que no haya apertura al diálogo. Después de obviamente haber vivido el suceso en el que padre y madre me falló, también pueden llegar a sentir rabia, no solamente desconfianza, sino impotencia, rabia, frustración. Todo eso, sin gestionarse, crea una tensión y un conflicto familiar. Que eso lo vemos a toda hora en las familias, seamos honestos también. Uno va a una reunión familiar y uno lo único que ve son problemas de un lado y del otro. Cosas que no se han trabajado, que no se han hablado y bueno, y lo normalizan. Ah, sí, es que así es su papá. Ah, no, sí, así es su hermanita. Ah, no, es que sí. Normal que es no estar bien para la sociedad. Súper raro. Se me iba pasando, pero hay otra manera también de evidenciar la afectación entre relación padres e hijos. Y es una que es muy, muy contundente. Es esa dinámica competitiva y de comparación y rivalidad, en donde hay un conflicto de interés y de poder de cada una de las partes. Y la raíz de esto, de este conflicto, es que después de alguna falla cometida por el padre y la madre, trata de luchar y de reafirmar su rol porque pues los errores ellos han sentido que los errores han quitado un poco de autoridad y respeto ante sus hijos. Entonces, cuando los padres tratan de obtener nuevamente esa autoridad, si no lo hacen de manera muy consciente, sino abrupta, tienen pensamientos como, bueno, me tiene que obedecer porque yo soy el adulto aquí, yo soy el que mando, yo soy el que más lo sabe, yo soy... Y no se dan cuenta que ahí ya hay un gran error, porque por otro lado va a haber un hijo con mucho dolor y puede ser o un hijo sumiso o ese mismo hijo después de ser sumiso en algún momento dice no, no tengo por qué seguir siendo sumiso. O desde el inicio el hijo o la hija pudo haber dicho, no, momento, usted cometió un error conmigo. Usted no tiene el poder de decirme lo que yo tengo que hacer si ni siquiera usted sabe lo que está haciendo. Ahí es donde comienza el desafío de un hijo hacia un padre. Si tú te equivocas, yo tengo todo el derecho a tomar también mis propias decisiones porque probablemente sean mejor que las tuyas. No me enseñes aquí si no supiste criarme. Cuando un padre intenta imponer su autoridad para tapar el peso de la culpa y un hijo busca castigar el error con rebeldía, la relación se convierte en una lucha de poder donde ambos pierden. Empecemos por esto. Ambos van a perder. No obstante, si nos desarmamos y vemos más atrás de la armadura que cada una de las dos partes tiene, vamos a ver uno a un padre o a una madre cargando una culpa y un dolor inmenso. Y por otro lado, a un hijo que solo quiere ser visto, escuchado, amado y que pide justicia, cualquiera que sea, pero pide justicia. Todo esto de verdad que estoy compartiéndote, lo hago porque quiero que analices cuál es tu dinámica familiar como padre o como hijo en este momento. Obsérvalo desde afuera. No te involucres sentimentalmente. Trata de verte a ti mismo o a ti misma desde afuera. Y mira, observa toda la situación. ¿Quieres seguir viviendo de esa manera? ¿Quieres seguir teniendo esa relación con tus padres? ¿O tú quieres seguir esa relación que tienes con tus hijos? No existe una familia que no tenga eso. Cualquier peso, grande, pequeño, el que sea. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y eso es lo que se nos olvida. Los hijos creemos que los papás, por ser papás y tener una autoridad jerárquica, tienen que ser perfectos y saber qué es lo que hay que hacer. Pues somos pequeños, no sabemos, no notamos que pues ellos en realidad tienen más problemas de los que creemos. Y los papás creen que por ser papás ya lo tienen que saber absolutamente todo y tienen que ser todo perfecto. Y cuando cometen un error, se castigan. Y se dan tanto látigo los papás
que se enferman de muchas maneras, que arruinan una vida de ellos completa y la dejan pasar. Tú como hijo, ¿alguna vez has pensado qué hay detrás de la culpa que pueden sentir tus padres? ¿Alguna vez has considerado que quizá sientan vergüenza, deseo de tratar de reparar algo? Esto nos pasa a todos los seres humanos, y es que en el fondo de la rabia, del dolor, de la impotencia, de la frustración, de cualquier emoción o cualquier sentimiento que experimentes, hay algo mucho más profundo, que es la razón contundente de por qué tú actúas de la manera como actúas. Y en este caso, en relación padres e hijos. ¿Por qué pueden sentir tanta vergüenza, ganas de reparar? ¿Por qué se castigan y se autoflagelan durante años padres? ¿Por qué puede llegar a suceder eso? ¿Por qué se pueden desaparecer? Porque te aman y le han fallado ellos a la persona más importante de sus vidas. Detrás de la rabia de un padre hacia sí mismo o quizá hacia un hijo porque lo exterioriza de esa manera, hay una impotencia, hay un autorrechazo, hay una frustración, hay un miedo. ¿Y por qué hay todo eso más atrás? Vamos más profundo. Por amor. El amor hace que tengas miedo de volver a cometer un error, que te frustres de haber cometido un error, que te rechaces a ti mismo porque no debiste o debiste haber hecho algo por el amor que profesas a un hijo. Impotencia porque su hijo no puede volver a ser el mismo ser porque tú hiciste algo mal. Y eso solamente es amor. Puro y físico amor, que simplemente no sabemos nosotros expresar, porque no nos lo enseñaron. Si vemos todas las generaciones de atrás, esa gente no sabía muchas cosas. Nosotros apenas estamos comenzando a comprender, pero los papás de antes podían tener el amor del mundo y lo que hacían era demostrarlo trabajando. O las mamás cocinando y dándoles toda la comida y cuidando mucho a los hijos, aunque los golpeaba papá o mamá, aunque los encerraban, aunque los castigaban feo, los obligaban a hacer cosas, y era para ellos en esa época era la manera de mostrar amor, pero era amor, solo que para esa generación era la manera de expresarlo. Rarísimo, lo sé, pero era la manera de expresarlo. Y uno no puede contradecir a toda una cosmovisión de una generación. Ahora algunos que otros que todavía vienen de generaciones pasadas ya se han podido dar cuenta, no todos, pero ya algunos han despertado y han dicho, oh, las cosas no eran necesariamente de esta manera. Y ahora las generaciones actuales y las nuevas, cada vez más vamos a ir aprendiendo que el amor no solamente se expresa por medio del miedo, del rechazo, de la vergüenza o de la rabia. Se puede demostrar desnudándonos, expresando expresando lo que genuinamente sentimos. Hemos hablado ya de cómo afecta la relación, la culpa, cómo afecta la parte física, psicológica. Hemos hablado acerca del concepto de lo que es la culpa para poder entender un poco los motivos de la culpa que puede sentir un padre o una madre. Pero bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues eso es muy bueno tenerlo en cuenta, pero ¿cuál puede llegar a ser el nuevo paso? Es una reconstrucción de una relación destruida. Y esa reconstrucción se debe hacer entendiendo primero que todo que fue un error, sin juicios y con una palabra que es supremamente importante en este proceso y es la compasión. Las preguntas que te hice anteriormente, como hijos, de qué puede llegar a sentir o qué puede haber detrás de tus papás, es precisamente un llamado a eso, a la compasión. Compasión es ver el dolor de otro sin juicio. Y para hacerlo sin juicio debemos separarnos de nosotros mismos y por eso te dije, piénsalo, observa tu situación actual, pero desde afuera, no me la mires desde adentro, porque desde adentro va a haber una emoción, va a haber recuerdos, bueno, y ahí nos vamos a quedar en el mismo loop. Tenemos que salir de nosotros mismos y allí hacerlo sin juicio, reconociendo que detrás de los errores de papá y de mamá hay una historia de un ser humano, como tú, como yo, como cualquiera. Una historia de heridas de niñez que ni siquiera se han resuelto, que quizá ellos ni siquiera las reconozcan. Detrás de un error hay una persona que no supo cómo expresar el amor. La compasión no significa justificar un daño, sino mirarnos de frente como dos personas iguales. Ellos, por ser padres, no tienen que saberlo todo. Ellos intentan y hacen lo mejor que pueden.
pero ellos no tienen la vida resuelta. Y menos si madre a los 16 años, a los 18, a los 19, o ni siquiera, simplemente no planeó tener hijos y resultó, ¿y ahora qué hago? Porque nunca ni siquiera lo pensé. Pues no, qué confusión, ser papá y mamá y uno ni siquiera haberlo pensado, y ahora, ¿cómo se hace esto si yo apenas voy a mitad de camino entendiendo mis propios bollos? Pero algo que me ha mostrado la vida en todas las situaciones, sí es muy seguro, y es que sea lo que sea, tus padres siempre intentaron o intentan hacer lo mejor que pueden hacer con lo que saben en el momento. Si en algún momento ellos no sabían de algo, pues lamentablemente su ejecución o su respuesta ante un evento no podía ser la más certera. Y a ti, hijo, hija, te hablo acerca de cómo la compasión te puede ayudar a trabajar esa herida que tienes. No es que vayas a borrar el pasado, no es que tus papás con una frase, un perdón ya se haya borrado necesariamente el pasado, pero sí ayuda a trabajar una herida que lleva infectada desde hace mucho tiempo. Va a haber un dolor, pero no un sufrimiento, porque empiezas a comprender la situación desde una base verdadera y legítima, entendiendo que fue un error y entendiendo que esa persona sentía un amor profundo por ti. También puedes entender como hijo o hija las heridas que tus padres pueden tener. Por eso es importante hablar con nuestros padres, hablar con nuestros tíos, hablar con nuestros abuelos acerca de la vida que ellos vivieron para entender un poco cuáles pueden llegar a ser las heridas de ellos. Y eso nos ayuda a ser aún más compasivos con ellos. La compasión nos permite ver al otro ya no más como un enemigo, ya no mirarías a tu padre como un enemigo o a tu madre, ya no son rivales. Se rompe un ciclo de culpa y de castigo, y eso permite que se crean nuevos vínculos más fortalecidos. Un ejercicio muy importante se puede también llegar a realizar en terapia con padres que cargan con esa culpa, aprender a que ellos mismos se vean como su niño, el niño de ellos interior, y empezar a sacar el dolor que ellos sintieron, los errores que ellos vieron en sus padres, los errores de los seres humanos como tal, como todos, y recordarles que ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron con lo poco que supieron en el momento. Así que para ti, padre o madre que estás escuchando eso, una manera en la que puedes llegar a manejar ese peso de culpa es primero reconocerla, anótalo, escríbele, ponle un nombre, añádele los sentimientos, las emociones, las imágenes mentales que se te llega a poner, ponles, explícales el porqué de lo que estás sintiendo. Luego diferencia si esa culpa es una culpa real o es una culpa impuesta, porque muchas veces las expectativas de una sociedad o a veces también las propias son irreales, son demasiado duras y a veces absurdas. Entonces, anótalo, busca también el perdón, tanto interno, porque primero interno, pero luego también externo. A veces una conversación honesta con tu hijo o con tu hija ya es un proceso de sanación, es un gran paso de sanación. Quizá no va a salir siempre bien a la primera, pero lo importante es que actuaste de la manera que sabías que ya era la correcta. Y eso te puede permitir a ti perdonarte más a fondo. Para los padres o las madres que son nuevos ahora en el rol, que tienen hijos pequeños o adolescentes y están escuchando esto, si ustedes sienten que cometieron un error con sus hijos que les pesa muchísimo, dense la oportunidad de trabajarlo con sus hijos. Si sus hijos no quieren trabajarlo inicialmente con ustedes o tan rápido con ustedes, sino que prefieren una persona tercera, denle el mejor regalo del mundo que ustedes le pueden dar a un hijo. Denle terapia, regálenselo ahora. No saben todos los años que ustedes van a ayudarles a ellos a evitar que sufran sufrimientos innecesarios. Pero de verdad, la terapia no es ni para locos, no es solamente para urgencias cuando sientes que ya te toca un psiquiátrico, no. Y tampoco es algo que ya te resolvió toda tu vida y no. Entonces existen personas de verdad que sí te pueden ayudar con eso. Solamente ábrete un poco a la idea de recibir ayuda, porque en este proceso de culpa lo que más puede ayudar a sanar es el perdón. Ese es el paso más grande, es el más maravilloso. Hay 2 criterios que para mí hay que tener en cuenta para poder perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a otros. Siempre lo digo en consulta. Uno, redefinir el concepto de perdón. 2, dejar de llamar a un error pecado. En el primer criterio, la Real Academia Española
tiene un concepto sobre el perdón. A mí me encanta revisar esto de los conceptos, la etimología y todo eso, porque nos muestra un par de cosas que a veces no tenemos en cuenta, sino que tenemos un concepto nosotros de lo que nos han dicho, pero no entendemos el verdadero concepto. O también podemos revisar que el concepto puede tener algo errado o incoherente. La Real Academia Española define la palabra perdón o perdonar como remitir o liberar la pena merecida de una ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Si yo leo nuevamente esto, a mí aquí no me está mostrando nada que sea perdón. A mí lo único que me está demostrando este concepto es que hay un resentimiento. Perdonar es decidir no hacer pagar a alguien por un daño que causó necesariamente, aunque lo haya merecido, pero es que el hecho de decir que lo merece es porque hay un resentimiento y una rabia todavía allí. Ay, no, sí, yo te perdono, pero no olvido. Ay, hay un resentimiento. A mí eso no me vengan con que yo perdono. No, eso no es perdonar. Perdonar tampoco es olvidar. Olvidémonos de ese concepto tan lleno de resentimiento sobre el perdón. ¿Qué pasaría si desaprendes ese concepto y aprendieras que el perdón es reconocer que nada ni nadie te ha hecho daño? ¿Qué pasaría? ¿Cómo empiezas tú a observar el perdón y a las personas que dices has perdonado? Repito, el perdón es reconocer que nada ni nadie nos ha hecho daño. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si él me pegó, si ella me dijo, si él sí, pero por supuesto. Pero lo que sucede es lo siguiente, ellos solo están proyectando sus problemas internos, pero no fue directamente contigo. Sí, lo sentiste, por supuesto, te lo dijeron a ti o te golpearon a ti, pero eso no se desmerita, pero claro que sí. Pero no lo hizo necesariamente porque fueses tú, lo hubiera hecho con cualquier otra persona que estuviese en el mismo escenario. Ellos lo que hicieron fue simplemente proyectar sus problemas. Y es allí en donde tú entiendes que ellos no te hicieron a ti nada, ellos se hicieron a ellos mismos daño porque están proyectando toda la basura que tienen adentro sin trabajar. Lamento si en algún momento tú sentiste que una persona que te hirió de cualquier manera lo hizo contigo directamente y te hizo sentir mal. Pero te lo repito, no fue nunca directamente contigo. Y eso se lo digo ahora mismo a ti, hijo o hija. Lo que hizo tu papá o tu mamá no fue necesariamente contigo. A ellos les dolió y solamente en el momento reaccionaron como pudieron reaccionar, basados en lo poco que sabían o en la ignorancia que cargaban. Ojo, ignorancia no es ser bruto, ser bobo, ser bestia, sino es ignorar cosas, ignorar nuestro estado interno, ignorar un proceso pendiente, ignorar. A los padres ahora, a ti, madre, padre, te digo, piensa en perdonarte y piensa que perdonarte es también reconocer que lo que tú hiciste, por más fuerte que pudiste haber sentido, por más consecuencias que haya traído, por más juicios tuyos hacia ti misma o mismo o así o traídos de la sociedad, eso no cambia nunca tu verdadera naturaleza de ser. Tu ser sigue siendo el mismo. Hiciste lo que pudiste, no lo hiciste con intención. Sigue siendo la misma persona, el mismo ser digno de amor de tus hijos, de ti mismo, de los demás, el de Dios o en quien tú creas, porque eres tal cual como el Creador te hizo. Y tus errores hacen parte de eso, si no, no existiría. El perdón es la clave de la felicidad para cualquier familia y es una liberación de todas las culpas que haya entre padres e hijos. Es la descarga de ese peso que ha sostenido por tanto tiempo los padres. Y ahora con este concepto que te acabo de compartir, revisa tu relación con papá y mamá y no te quedes viviendo algo que no te hace feliz, ni a ti ni a ellos. Esto de la vida es súper corto y quedarnos solo ahí no vale la pena. Jamás. Es una pérdida de tiempo. Así que analízalo. Chao, chao.